Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver Helicobacter pylori como primer tema digestivo. Antes de empezar, quería avisarles que el cuadro que yo voy a hacer va a estar adjunto en la carpeta de Drive que pueden encontrar tanto en la descripción del video como en el canal. Ahora sí, para arrancar, Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo microaerófilo que tiene factores de virulencia. Entre ellos encontramos la decina, que le otorga el tropismo por la mucosa gástrica, y por otro lado tenemos a la ureasa, que lo que hace es catalizar la reacción de la urea en amonio y dióxido de carbono. Este amonio lo que va a ser otro de los factores de virulencia, ya que daña a la mucosa directamente. Y por otro lado tenemos a los genes CAG-A y BAC-A que codifican para proteínas que lo tienen algunas cepas y aumentan la inflamación, esto los hace más patogénicos y aumenta el riesgo así del desarrollo de úlceras y en últimas instancias, por ejemplo, de adenocarcinoma. Ahora sí, yéndonos para la parte de la prevalencia, va a depender de la edad, de la zona geográfica, pero por sobre todo del nivel socioeconómico, que hay una prevalencia de aproximadamente 80-95% en comparación a lugares de mayor nivel socioeconómico que lleva un 50%. Y en cuanto a la transmisión, es controversial, pero se acepta que es de persona a persona, siendo oral-oral, fecal-oral o también a través de agua contaminada. Pasando a la clínica, lo más frecuente es que el paciente acuda a la consulta con motivos inespecíficos, por ejemplo, dolor abdominal o dispepsia. Pero lo más frecuente es que el paciente que tiene Helicobacter pylori esté asintomático. Pero que esté asintomático no significa que el paciente esté sano, porque mientras esté la bacteria en la mucosa gástrica, va a haber una inflamación y va a haber una lesión de esta mucosa. Es por eso que se dice que el paciente tiene un cuadro de gastritis crónica inicialmente superficial. Y es por eso que nosotros no podemos decir que el paciente es un portador sano, porque como dijimos recién, está la bacteria, esta bacteria genera inflamación y esta inflamación un daño que puede llevar a diferentes complicaciones. Estas complicaciones pueden ser, por ejemplo, el desarrollo de úlceras. Tenemos a la úlcera que es duodenal o a la úlcera gástrica. La más frecuente es la úlcera duodenal. Otro cuadro, por ejemplo, es el de gastritis, que se puede manifestar como una gastritis aguda o bien una gastritis crónica. Y justamente si estos cuadros tampoco resuelven, es decir, el paciente no consulta, ignora los síntomas, esta inflamación se continúa desarrollando y puede llevar a cuadros más graves como por ejemplo el linfoma MALT. Justamente el tratamiento del linfoma MALT es la erradicación de la bacteria y se resuelve en la mayoría de los casos. Por eso es importante un diagnóstico para poder tener un tratamiento. Otro de los cuadros es el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, que surge a partir de una metaplasia. Así como ocurre, por ejemplo, en el esófago con el esófago de Barrett a través de la enfermedad por reflujo, que hay una metaplasia y esto lleva al desarrollo de un adenocarcinoma, lo mismo ocurre acá. Hay una metaplasia y esto genera un desarrollo de adenocarcinoma de tipo intestinal. También hay manifestaciones hematológicas que pueden ocurrir como causa secundaria, anemias, puede ser ferropénica o bien por deficiencia de vitamina B12, ya que puede haber una disminución del factor intrínseco. En cuanto al diagnóstico, tenemos dos métodos, los métodos invasivos y los métodos no invasivos. Dentro de los métodos invasivos tenemos tres opciones: la histología, a través de la tinción GEMSA, el cultivo y el test de la ureasa rápida. Tanto la histología como el cultivo son métodos directos que buscan directamente la presencia de la bacteria. En cambio, el test de la ureasa rápida es indirecto, ya que lo que detecta es la presencia de esta enzima. Obviamente el cultivo es el más específico, el más sensible y es el que nos va a servir para la sensibilidad antibiótica en caso que lo necesitemos. Al ser invasivos van a necesitar la toma de una endoscopía, de la realización de una endoscopía para la toma de una biopsia. Esto no se lo vamos a hacer a cada paciente que venga a la consulta, sino que se lo vamos a hacer a un paciente que, por ejemplo, venga con síntomas o signos de alarma, que venga consultando hace tiempo y no logremos resolver el problema. Dentro de los no invasivos también tenemos tres opciones, tenemos los antígenos fecales, tenemos la serología y por último el que más se usa, el test del aliento. En cuanto a los antígenos fecales, son los peores aceptados por la incomodidad que conlleva el estudio, tanto para quien lo hace como para quien lo tiene que hacer, pero tienen similar sensibilidad y especificidad que el test del aliento. La serología se utiliza más que nada para epidemiología, no se utiliza para valorar la erradicación de la bacteria, que es algo que tenemos que hacer después del tratamiento. Y por último, el test del aliento, como dijimos, es el que más se usa tanto para diagnóstico como para valorar la erradicación. Lo que hace el paciente es ingerir una pastilla con urea y carbono marcado.
Estas pastillas llegan al estómago en presencia del Helicobacter pylori. Gracias a la ureasa se va a descomponer, el carbono va a ser absorbido por la sangre y va a ser exhalado en forma de dióxido de carbono. El paciente va a soplar unas bolsas con unos dispositivos que van a detectar la presencia de este y nosotros vamos a poder diagnosticar la presencia del Helicobacter pylori en caso de que el paciente lo tenga y la ausencia cuando hayamos logrado la erradicación. Por último, ya yéndonos para el final, al tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es valorar si el paciente es alérgico o no es alérgico a la penicilina. En ambos casos, sea o no alérgico, el paciente va a recibir un IVP. Es fundamental para el tratamiento. En caso de que el paciente sea alérgico, vamos a darle bismuto, que funciona como protector gástrico y estimula la secreción de bicarbonato, doxiciclina y metronidazol. Y en caso de que no sea alérgico, amoxicilina, claritromicina y también metronidazol. Ambos esquemas se dan durante 14 días. Y algo importante, como ya mencionamos previamente, hay que valorar la erradicación. Para ello hay dos cosas fundamentales. Los antibióticos los tenemos que suspender 4 semanas antes del estudio y los IVP 2 semanas antes, ya que puede haber falsos positivos o falsos negativos. Algo para decir importante del tratamiento es que el tratamiento erradicador lo que hace es mejorar la gastritis. Así podemos, por ejemplo, prevenir o tratar el linfoma MALT, pero no mejora ni la metaplasia ni la atrofia. Entonces, en caso de que el paciente tenga una metaplasia, nosotros no vamos a poder prevenir con el tratamiento antibiótico el desarrollo de un adenocarcinoma de tipo intestinal. Por eso es importante el diagnóstico. Y por otro lado, importante, no se pueden dar fármacos en monoterapia porque esto aumenta mucho el riesgo de resistencias antibióticas. Por último, a modo de resumen, recordar que es un bacilo gram negativo con factores de virulencia como la decina, la ureasa, el amonio y los genes CAC-A y BAC-A que lo tienen algunas cepas. La mayoría de los pacientes están asintomáticos y en caso de que consulten la clínica es inespecífica como dolor abdominal. En cuanto a las complicaciones frecuentes, tenemos las úlceras, que son más frecuentes las duodenales, gastritis y como complicaciones mayores el linfoma MALT y el adenocarcinoma de tipo intestinal a partir de una metaplasia. Para el diagnóstico contamos con métodos invasivos y no invasivos. El que más se usa es el test del aliento para diagnóstico y para valorar la erradicación. El tratamiento incluye en ambos casos, si es un alérgico, IVP y metronidazol, si es alérgico, más doxiciclina y bismuto, y si no es alérgico, amoxicilina y claritromicina. Y post-infección se valora la erradicación 2 semanas post-IVP y 4 semanas post-antibiótico.